Muy buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia de La Valliol y a los hermanos en todo lugar. Seguimos con el estudio que ya habíamos iniciado del libro de Apocalipsis y ahora vamos a pasar al capítulo 7 de este libro. El verso primero dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Para entender esta palabra, esto que le he revelado al apóstol Juan, entendemos de que todos estos acontecimientos se relacionan en el tiempo que Dios vuelve otra vez a tratar con Israel, su pueblo terrenal. Sabemos por la historia de que nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, de la iglesia, que Dios tiene este pueblo, su pueblo espiritual. Pero para este tiempo de la venida del Mesías, del Cristo, de los tiempos finales de la historia de la salvación y del reino que el Señor viene a instaurar junto con su iglesia, encontramos que el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo que las naciones se adueñaron o manejaban sobre Jerusalén. Jerusalén será el escenario de todos los acontecimientos que han de venir, especialmente allí en Medio Oriente, con Israel, cuando este pueblo, el remanente fiel, va a ser incorporado, restaurado, para dar testimonio de la venida del Mesías. Habrá esos 144.000 señalados y también de ese grupo fiel Dios levanta 2 testigos especialmente para que la nación de Israel, que va a ser tan perseguida por la bestia del imperio romano restaurado, el anticristo, y entonces para animarles de que realmente Dios está actuando y los va a llevar para que ellos puedan soportar todo ese periodo que habla de 42 meses y algunos días, son en la última mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Esto digo para que nosotros entendamos por qué todo tiene que desarrollarse allí en Palestina, especialmente en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa ciudad Cristo murió en Jerusalén. Allí Él resucitó, de allí ascendió a los cielos, y allí nació la iglesia, ahí vino el Espíritu Santo, y allí cuando Él venga en gloria, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, pondrá sus pies en el monte de las olivas en Jerusalén. Por eso todo el escenario trata de Jerusalén. Desde el tiempo de Nabucodonosor entró con la invasión, el templo fue destruido, no hubo más rey en Israel, siempre fue dominado por las naciones de los imperios que se han sucedido a través de la historia, pero recién ahora Dios va a traer su reino y también a su rey, el Mesías Jesús. Y al considerar todo esto, tengamos en cuenta de que dice: levántate y mide el templo de Dios. Va a ser reedificado el templo de Dios en el tiempo de este periodo antes de la venida del Señor. Así que los judíos están expectantes, muchos esperando al Mesías.
dentro de la incredulidad de aquellos que reniegan quizás y se han ido a Palestina por un fervor nacional como nación, han vuelto allí, pero Dios está preparando la venida de su Hijo y la restauración de Israel, y habrá eventos, habrá acontecimientos tan fuertes, fuertes, digamos, tan convincentes, que como leímos en este capítulo, comienza a medir el templo, dice, da a entender de que hay algo que separa y entregado a los gentiles. Dice el verso 2, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos olearán la ciudad santa 42 meses. Para Dios, aunque Israel ha sido escenario de tantas cosas crueles en el tiempo de las cruzadas, todas estas cosas, es el tiempo que Dios ahora actúa en la historia con la próxima venida del Mesías, de Jesús. Y dice, olearán, dominarán la tierra de Palestina. Da a entender de que es el periodo culminante cuando el anticristo se instala allí y se quiere también hacerse el rey, se quiere endiosar de tal manera. No olvidemos que el anticristo es la bestia, es el enemigo de Cristo, anticristo, y entonces él se levantará para poder también allí a Israel presentarse como el Mesías verdadero, aunque es falso Mesías. Así que, siguiendo con este relato, el templo va a ser medido, va a verse señalizarse, y entonces habla de que va a estar el templo reedificado. Pero algo en que encontramos también de que, ¿por qué? Porque llega el fin de los tiempos de que Jerusalén sea, por así decir, manejada por las potencias mundiales que a su tiempo se encargaron de sentar como la autoridad ellos sobre Jerusalén. Jerusalén se dicen que es el lugar donde todos se disputan los cristianos, los musulmanes y todos quieren disputarse como el dominio sobre Jerusalén, como algo sagrado, pero detrás de todo está el plan de Dios, que tiene que ver con el tiempo de la venida de Jesús, el Mesías. Y también habla de 2 testigos. Y daré a mis 2 testigos, el verso 3, que profeticen allí por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, para mantener la expectativa y la fe en un tiempo de tanta persecución, en medio de la gran tribulación, en Palestina, especialmente en Israel. Dios levanta 2 testigos que simbolizan los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, que encontramos esto en el profeta Zacarías, el capítulo 4, 3 y los versos 11. Da a entender que serán hombres que Dios elige del remanente fiel, poderosos, llenos de poder, que van a infundir ánimo y, por así decir, confianza y esperanza en medio de la gran tribulación para el Israel, para los judíos que estén habitando en aquel lugar. Y estos testigos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Entendemos que algunos expositores señalaban que estos 2 testigos podían ser Moisés y Elías, porque estos 2 testigos que van a tener tal poder, dice que ellos pueden hacer que nos llueva en la tierra, ellos pueden hacer cerrar el cielo, ellos tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre.
son testigos poderosos que van a ser los portadores de un mensaje poderoso para que Israel reconozca que así como Moisés fue varón poderoso de Dios para Israel, para sacarlos de Egipto, y Elías fue un varón poderoso que Dios lo usó con señales para volver a Israel al Dios vivo y verdadero, y esos tenían esos testigos en el tiempo como enviados de Dios. Y Dios envía aquí 2 testigos, mis testigos. Entendemos de que se puede quizás señalar que sean Moisés y Elías, porque uno fue sepultado por Dios y Elías fue al cielo. Pero habla de mis 2 testigos. Estos 2 santos, tanto Moisés como Elías, fueron glorificados porque en el monte de la transfiguración aparecieron con Jesús cuando él manifestaba su gloria y su venida futura. Son testigos especiales, son 2 personas que el Señor levanta y ellos van a estar profetizando, y dice que va a ser tan poderoso su ministerio que pueden cerrar el cielo, y dice, si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Por eso muchos lo relacionan con Elías, que cuando estaba desafiando al pueblo, Dios envió fuego. Puede ser que haya un parecido, pero lo importante es que estos 2 testigos son testigos de Cristo, de Jesucristo, que son especialmente llamados, convocados para dar testimonio de Dios en medio del anticristo que se levanta como aquel que busca la adoración allí en Israel, en Palestina y especialmente en Jerusalén. Y cuando leemos este capítulo, pasamos al verso 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, Dios le dio un tiempo para dar testimonio. La bestia, el anticristo que sube del abismo, de abajo del infierno, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero nadie los podía tocar. Mientras duraba su testimonio, eran intocables. No podía nadie tocarlos, ni mismo anticristo. Pero cuando cierra el tiempo del testimonio, dice que el anticristo, la bestia, cuando termina su periodo del testimonio que Dios le asignó para estar allí en Jerusalén, en la tierra palestina, entonces dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¡Qué escena! Y sus cadáveres, dice el verso 8, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado en Jerusalén, pero simbólicamente habla de que en sentido espiritual Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo de mucha inmoralidad como Sodoma, a entender, y Egipto habla de la opresión del faraón, y aquí el anticristo va a ser el opresor, el perseguidor, simbólicamente de los judíos. Y dice que lo matará y sus cadáveres van a estar en la plaza de la grande ciudad, que Jerusalén va a ser restaurada en ese tiempo. Ya está Jerusalén allí, los judíos están allí, pero esto tiene un acontecimiento futuro. Dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus rostros por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y todos los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. No entender que va a haber tanta incredulidad, tanta anti-Dios, anticristo, anti todo lo que tiene que ver con lo sagrado,
y especialmente con la venida del Señor, que toda la gente de la tierra que va a estar bajo el dominio, sujeta por el poder del anticristo, los va a atemorizar, los va a controlar, que cuando ellos vean que estos dos testigos fueron muertos, dice, se comenzaron a alegrar. Todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones vieron, ¿cómo puede ser que todo el mundo vea algo que está pasando en un lugar? Eso es para nuestro tiempo. Por vía satélite, por TV vía satélite, todo el mundo va a ver lo que está aconteciendo. Así que los cuerpos de estos dos testigos, de estos dos profetas, entonces lo veían todo el mundo. Y por mucho tiempo van a estar allí, dice, los cadáveres, dice, sus cadáveres estarán en la plaza. ¿Por qué tanto tiempo? Parecería que el anticristo va a ser como un festejo. Estos que nos atormentaban, que cerraban el cielo por la lluvia, estos profetas, estos que se levantaron, entonces va a haber como cuando el anticristo los mate y nadie puede tocar a ellos hasta que ellos terminan su testimonio. Y una vez que los sacaron del medio, los mataron, comenzó parece que hubo un regocijo mundial. La gente comenzó del mundo que está dominado y estará dominado por el sistema del anticristo, a través de los medios que tenemos ahora, todo el mundo, dice, los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se envían regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Parecería que el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de proclamar al Dios de los cielos, les atormenta a todos aquellos que vivirán en el tiempo del anticristo, porque va a ser la oposición a todo lo que tiene que ver con Dios, con Cristo, con el reino del Señor, y se envían regalos unos a otros. Parece que se van a mandar regalos, va a haber que, como diríamos hoy, va a haber una fiesta. Él va a decir, va a presentar como estos dos que se levantaron contra mí, yo los maté, aquí están sus cuerpos por mucho tiempo y la gente se va a alegrar. Así es este mundo, así es este mundo, el mundo que está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, y también su representante, el anticristo, van a hacer una fiesta, va a haber fuegos artificiales, mensajes, se van a mandar regalos, se van a gozar, no entendiendo de que la última palabra la tiene el Señor. Ellos piensan, se terminó ya, sacamos del medio a estos que venían en nombre del Señor, en nombre del Rey, del Mesías, pero después de 3 días y medio, estos 3 días y medio no son 3 días y medio según nosotros entendemos, es la última parte de las 70 semanas de años de Daniel, a entender de que es el periodo final del tiempo de los gentiles. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una voz del cielo. Parecía que el mundo iba a estar de fiesta. De Jerusalén, todos los medios, digamos, usando el término actual, todos los medios de comunicación, todos iban a ser convocados allí, iba a haber como un regocijo, porque para ellos estos dos profetas era como si los atormentasen cuando los llamaban al arrepentimiento, porque estos dos profetas estaban vestidos de silicio. Silicio es símbolo, cuando usaba ropa de silicio, es alguien que está de luto, de duelo, y ellos estaban dando un mensaje para arrepentimiento. Y si hay algo que el corazón humano no quiere, es arrepentirse y reconocer que Dios es Dios y que Jesucristo es el Salvador, el Señor, el Mesías. Pero después de 3 días y medio,
entró el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y lo vio todo el mundo, más los que estaban ahí presenciando, los que estaban viviendo en Jerusalén. Y oyeron una voz del cielo que dice: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Así, los que se estaban gozando, festejando, en un momento ven una escena que Dios lo levanta en una nube. Lo oyeron del cielo y subieron hacia una nube. El Shekinah, la nube de gloria que Dios envió y acompañó a Israel, Dios presente en una nube, los levantó, los llevó a su presencia. Y los enemigos lo vieron. Y hubo un gran terremoto, un sacudón tan fuerte, un movimiento sísmico, que en Jerusalén, que estará edificada como cualquier ciudad moderna, dice una décima parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y hubo mucha gente que murió, habla de 7.000. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Pero por el horror, por el espanto, dieron gloria a Dios. Pero dice que no se arrepintieron. No es una gloria por arrepentimiento, una gloria por el pánico, por el horror que ellos presenciaron cuando estos dos testigos subieron al cielo en una nube y lo vieron, y el sacudón, el movimiento sísmico, que hubo un grande derrumbe, hubo mortandad, trajo terror y miedo. Es el primer ay, dice. Después la séptima trompeta, leímos más adelante, que dice el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo esto que estamos leyendo en este capítulo da a entender que el reino de Dios viene en Jesucristo. Lo que los dos profetas estaban anunciando: viene el reino de Dios, viene Jesucristo, el Rey soberano, a juzgar y a gobernar. Y entonces los reinos del mundo, todas las naciones, todos los reinos, en este tiempo cuando el Señor venga, que habiten en este escenario del mundo, pasan a ser del Señor nuestro y Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo el mundo, las naciones, las potencias mundiales se están, por así decir, compitiendo. ¿Quién va a dominar el escenario del mundo? Algunos tienen el poder militar, otros el poder económico, otros quizás el poder de la ciencia, de tantas cosas. Y las naciones, especialmente con el Imperio Romano restaurado, a entender de que tiene que surgir esto de Europa, entonces ellos pensaban apoderarse de Jerusalén, de Israel, y también establecer su reino, su dominio. Pero llegó el tiempo anticipado, ellos no prevían esto, que todo este escenario que estamos leyendo habla de que viene Jesucristo. Y damos gracias al Señor, que cuando Él viene reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que representan a la iglesia, como ya dijimos cuando estudiamos el capítulo 4 y 5, dice: se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí el Señor está tomando el poder, la autoridad sobre todas las naciones. Y damos gracias al Señor, que Jesucristo es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores.
Quizás más adelante veremos también los sucesos en otras cosas que vendrán en los capítulos que siguen. Pero dice también, y se airaron las naciones. ¿Dónde se airaron? ¿Contra quién? Porque las naciones dominadas bajo el espíritu del anticristo se levantan, se enojan contra el Mesías, contra aquel que Dios ha decretado: tú eres mi rey, tú eres el Señor. Hay un decreto celestial de que todas las naciones le pertenecerán al Señor, porque Él es el gran rey sobre toda la tierra. Y esta autoridad, este dominio, se está verificando en esta etapa final, cuando estamos viendo lo que está aconteciendo en este capítulo. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y la ira de Dios ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos para dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Por qué Dios tiene que juzgar al mundo? Por la maldad, por el pecado. El hombre destruye el planeta. Es cierto que esta tierra está por la caída bajo una maldición, pero el hombre, en vez de conservar y cuidar y velar, ha contaminado. El pecado contamina de tal manera que genera toda esta situación en el planeta Tierra. Pero damos gracias que llegó el tiempo de que Dios va a juzgar, a limpiar y establecer su reino aquí a través de Jesucristo. Él es el único que ha de reinar desde Jerusalén en el reino milenial, y juntamente nosotros acompañaremos al Señor en su reino. Damos gracias a Dios que la victoria final es de Jesucristo. Vendrán todas estas cosas que leemos en estos capítulos aquí en la tierra, sucesos que tienen que ver con Israel, con las naciones que se levantarán más adelante en Armagedón, con estas situaciones de conflictos, de invasión a Israel también. Las naciones se van a disputar, las potencias, este territorio. Inconscientemente ellos ignoran lo que está escrito sobre Israel. Y Dios cumple sus pactos, sus planes con Israel. Ya la iglesia, nosotros estaremos con el Señor, pero somos participantes con el Señor. ¿Saben, queridos hermanos y hermanas? Por eso el apóstol escribe allí a los hermanos de Corinto, que estaban envueltos en tantas cosas triviales, diríamos, desde el punto de vista de Dios, o desde el punto de vista de la vocación santa, como somos llamados. Y dice: ¿o no sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? ¿Quiénes? Nosotros. Sí, los que hemos recibido a Jesucristo, los que estamos unidos a Jesucristo, los que le pertenecemos a Él, somos su cuerpo, la iglesia. Somos aquellos que un día también, por la gracia y el poder de Jesucristo, compartiremos su reino, aquí acompañándole, y donde Él esté estaremos nosotros. Pero damos gracias a Dios, que Dios es un Dios que galardona. El tiempo de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos, a todos los que honran el nombre del Señor, a los pequeños y a los grandes. Todo nivel de la sociedad en Jesucristo somos llamados a ser los santos y los fieles. Gracias al Señor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. No quisiera entrar en muchos detalles en los símbolos, la figura. Lo más importante, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por Jesucristo. Y seamos fieles, seamos de aquellos que todavía retenemos el nombre y el testimonio de Jesucristo, y sigamos orando para que muchos también puedan volver a Jesucristo y ser parte de su reino aquí y también del reino por toda la eternidad. Que
Que así sea, querido hermano y hermana. No nos asustemos por todo lo que ha de venir, los movimientos de las naciones, los cambios sociales, toda esta pandemia que nos asusta hasta cuando, quién gobierna, quién domina, quién controla esto. Gracias damos al Señor. Como dice el apóstol, gracias sean dadas a Dios, que nos da siempre su victoria, la victoria de Jesucristo, para que nosotros permanezcamos siempre siendo sus santos, sus fieles, hasta el tiempo que Él venga, nos lleve con Él, y con Él seamos copartícipes de todo lo que Él traerá aquí en su venida en gloria. Amén.